Bueno, 21:01 de este viernes 11 de diciembre. Estamos acá esperando a Alejandra Laurencich, que ya se unió. Ya iba. ¿Cómo estás, Ale? A ver, te invito a participar. Alejandra Laurencich. Iba a leer tu biografía, pero me adelantaste. Narradora y editora, autora de libros de cuentos, lo que dicen cuando callan. Ah, Hola. al revés. Está- Hola, ¿Cómo ¿cómo? va? Estoy al Espera, revés, ¿no? sí, cambiá el teléfono, ponelo, porque estás apaisado. Ay, perfecto. ¿Cómo andas, A ver, Ale? Sí. espera que Ah, lo quiero poner, que quede. Ay, qué lío. que quede Eh, derecho. sí, que quede derecho, espera. Ah, sí, es un tema. Si vos vieras los libros con los que yo sostengo mi teléfono, Ahí estamos. ahí está. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, muy ¿Bien? bien. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo te ha tratado este 2020 que ya está terminando por suerte? Bueno, para mí fue un año muy bueno, de Sí, verdad que muy bueno. Me da a veces pudor decir que fue tan bueno porque hay mucha gente que la pasó sí. mal o que la Ujú. pasa mal, pero yo tuve un año extraordinario, Qué bueno, digamos. qué bueno. Me parece que me ayudó muchísimo a estar conmigo misma. Además que yo tengo una vida Bueno, muy similar a lo que es lo que se pide en la pandemia, ¿no? Quedarse Una, en a casa. una vida de cuarentena, sí, Claro, me viene bien esto. sí. Por mí podría seguir la cuarentena durante siglos, porque Sí, pero viste que la pasé. hubo muchos autores que decían estar bloqueados, que no podía. Yo al principio no podía leer, por ejemplo. Dije, uy, qué bueno, no tengo que ir a trabajar, tengo todo el tiempo para leer. Y era una cosa que había una sensación de angustia, de incertidumbre, viste que no. La, la, el modo cuarentena no era del todo relajado. Este, Claro, pero para mí, yo me mantuve muy al margen de las noticias, mm, ¿no? Por ejemplo, desde el año pasado, cuando salió el filme que hicieron sobre mí, sí, fue ahora mucha íbamos. exposición. Ahora Sí, fue vamos a mucha charlar sobre eso. exposición, Mm, demasiada exposición para mí. Entonces, eso fue en septiembre más o menos. Y a partir de ahí dije, bueno, me desconecto de las redes, me mantengo en casa, no quiero saber nada con nada, mm, necesito recuperar el eje. claro. Entonces, a partir de octubre ya no estuve más en Facebook, no miraba más las redes ni nada. Bueno, después además dio la casualidad de que eh, compré una casa, entonces estaba muy metida en ese Eh, tema. sí, de arreglar tu casa, sí. Sí, y sin saber nada de lo que pasaba en el mundo. O sea, me llegaban las noticias y todo lo mío, todo lo que hago yo a diario, que es supervisiones de obra o escritura, la mía, la personal, es en silencio y sin contacto con el exterior. O sea que no me cambió demasiado la vida, al contrario, hubo muchísima más demanda, ¿no? De trabajo, gente que por ahí como tenía el tiempo para estar en su casa, se dedicó más a escribir, Genial. a producir, el contacto con el arte era importante, entonces Sí. creció muchísimo la demanda de supervisiones, de novelas, de libros de cuentos, y, y entonces yo me encontré con muchísimo más trabajo y en mi salsa, que era estar en casa y no So- tener que salir a ningún lado. sí, sos una autora así como muy, una mujer muy disciplinada, que tenés horarios para escribir, te pones la obligación de tengo que escribir, o no, o es cuando pinta y cuando me vienen las ganas.
No, sí, sí, soy súper Sí, disciplinada. sí. Sí, yo creo que Este, ese es el secreto. Yo, sí, a mí la rutina me calma. Yo siempre digo que, bueno, cuando veo todo el orden y la rutina alrededor, el mm, caos que tengo adentro, ¿no? mm, eh, Encuentra un marco de claro. contención. Entonces, para mí es fantástico tener una rutina. Mira, me di cuenta que hasta para el ocio tengo Sí, rutina, porque me ha pasado de viajar, por ejemplo, invitada a algún lado, ¿no? Y la última vez, cuando fue a Eslovenia, Italia, por el tema del documental, yo tenía a veces, me llevaban a un hotel y me decían, bueno, acá nos quedamos una semana, así que vos tenés tiempo libre para esto. Y lo primero que hacía era hacerme la lista de las cosas que tenía que hacer para disfrutar. Entonces me ponía, por ejemplo, ir a la pileta, a nadar, ir al mar, y ver los negocios ¿viste? Todo sí, sí, sí. pausado, porque eso me da como un marco de Como- tranquilidad. sí, 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 sí. Yo también creo Eh, que en el orden se crea. Si no, en el caos a mí, es más, me mueve en la rutina y es terrible. Soy terrible con esas cosas. claro, Por ejemplo, sí, ahora tengo pintores en mi casa porque me metí. Estoy desesperado, el lugar donde escribo lo están pintando, entonces estoy acá con un montón de cosas, no sabes lo que es mi casa, desbordan libros por todos lados, bueno, claro, hasta que no se ordene la semana que viene, voy sí, a vivir en este desconcierto. por eso cuando empezó digamos, el aislamiento obligatorio y no podías salir y no podías hacer nada, yo Sí. digo, qué maravilla, porque se reduce todo al estar en tu casa y entonces fuera las obligaciones de ir a, qué sé yo, a presentaciones, que muchas veces tenés que ir porque es importante para el otro y vos sabés que te está esperando, o cosas así sociales que a mí últimamente cada vez me interesan menos. Entonces Mm. Y viste, tener era, tiempo para... era la alegría. El otro secreto es no escuchar las noticias, ¿no? Sí, Es no, eso, apagar radio y claro, televisión. Igual hay como una cosa que prendes la computadora y en internet es imposible zafar. Es decir, por algún lado te van a llegar las noticias, pero claro, pero ya al no estar en Facebook, por sí, ejemplo, para mí, eh, me sentí liberada de toda esa tensión que se crea, ¿no? Porque, por ejemplo, surge un tema y hay como una compulsión a sí. dar tu opinión, Ah, a sí, dar... bueno. Y yo digo, ¿por qué? ¿A quién le ¿Por qué? interesa? ¿A quién le interesa en principio? Pero además, si lo pienso un poco, este tema, entonces voy a tener más claro qué quiero decir sobre esto, pero es como que la dinámica te lleva Sí, a responder inmediatamente algo para sí, decir, yo sí, estoy sí. acá, digo esto, y se genera un ruido infernal de opiniones, de vanidades, de competencia. Estupideces que. Bueno, ¿Sabes con quién me pasó? Que lo hablaba con mi jefe. Con Maradona, con la muerte de Maradona. La cantidad de gente diciendo cosas y estupideces en Facebook, que pensaba si era un héroe o era un adicto o claro. no sé qué, o era mal padre o era un genio o un gran jugador. ¿A quién le importa lo que vos podés opinar de Maradona? Guardar respeto, es un momento de duelo, no hay nada que opinar, nada que decir. De verdad, una Bueno, persona que uno... justamente cuando murió Maradona, o sea, yo desde el año pasado, ya te digo, que no subía nada a Facebook, ni miraba, o sea, no miraba, Sí, porque sí, mirás y ya empezás la cabeza empieza a trabajar. Ni miraba. Pero cuando salió el libro, Vete de mí, me sí, pareció importante difundirlo. Entonces subí la noticia. Bueno, un par de días estuve ahí conectada, respondiendo o viendo lo que decía la gente que te estimula y qué sé yo. Y después otra vez dije, bueno, sigo con Instagram, que abrí el Instagram porque me parece una linda herramienta para la sí. difusión y todo eso.
y aprendiendo a usarlo también. Y después vino lo de la muerte del Diego, y ahí me sentí como, dije, No quiero estar acá. yo quiero decir algo, ¿no? Quiero decir quiero compartir lo que siento. Y no me importa si está bien, si está mal. Estoy fuera de la polémica. Solamente quiero decir Sí, lo que significó este tipo para mí. sí, Entonces ahí metí algo en Facebook otra y vez. sí. Pero, y ahora con lo del aborto, ¿no? Sí, sí, te vi contenta con la media sanción, vi hoy que pusiste qué día especial para el vivo, todo verde. Para mí es Sí, histórico, sí, ¿no? sí, Es histórico. sí, O sea, esto ya tendría que haber sido aceptado hace sí, sí, sí. décadas y ahora estamos como en ese momento que decís, Falta la instancia del eh, Senado, que la otra vez también, del 2018, no pasó. Bueno, frenó allí. sí, esperemos que Ah, esta vez no salga. sabía. ¿Frenó en Sí, el Senado? sí, 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 creo que sí, que no salió en el Senado. Tenía la media sanción de diputado. Por ahí me estoy equivocando, pero creo que es así. Y Sí, yo tampoco. Pero bueno, me parece que así, insistiendo, finalmente sí, se va a dar, porque como yo digo, el aborto no es obligatorio, o sí, sea, no es no. obligatorio. Es nada más dar el marco legal para que el que quiera o la que quiera hacérselo, listo, se lo hace, No, pero yo punto. digo, Nadie ¿por, te obliga. ¿por qué en cada ley que representa un derecho para alguien y que representa un avance, hay que estar explicando y discutiendo con los retrógrados? Y vos fíjate, yo me acuerdo de discusiones históricas, la del divorcio en la época de Alfonsín, el matrimonio igualitario, ahora el aborto, y veo que siempre hay que discutir con la misma gente, con los mismos obtusos. Digo, es cansador, muchachos. Hay que tratar de dirimir con ustedes que no tienen nada para decir. Pero bueno, No, este, claro, que lo único que pasa es que intentan ponerse por encima de la conciencia de la gente, ¿no? sí, Hay que decir, lamentablemente, lamentablemente en 2018, agosto, fue rechazado por el Senado y había sido aprobado en diputados. Sí, bueno, sí, sí, esperemos que esta vez siga sí, de largo por favor, sí, sí. ¿no? Medieval, sí, tal cual. Uno siente que cuando hay un grupo minoritario, mayoritario que va a ganar un derecho, siempre hay que estar discutiendo con la misma gente, que viene de los mismos lugares, ¿viste? O que pertenecen a la Intenta iglesia o que frenar lo, lo No, ¿cómo se claro, dice? irrefrenable, porque esto Irrefrenable. en 10 años va a estar aprobado, chicos. Es Sí, ya imparable. está. Las O nuevas sea, generaciones lo van a tener. Así que le hagan decir, no jodan, no jodan claro, más. no jodan, no se opongan Tal cual. al progreso, al futuro, porque Sí. además es así, uno puede tener la concepción que tenga sobre el Sí. aborto. Yo no le recomendaría a nadie salir a abortar, Obvio, yo pero, tampoco, pero, obviamente. pero me parece fantástico que exista la ley para la que lo quiera hacer y que nadie tenga que sufrir además del aborto que sigue existiendo, que sufrir además la condena Sí. social o legal. No, no, ¿Por y qué? la muerte, una infección, hecho en lugares espantosos, en un garage, usan un garage como quirófano, ¿viste? Bueno, basta. Claro, Existe, sí, existe, no están inventando nada. Nada más que claro, tratemos de que se haga bien y con sí, los cuidados. Pero vamos a hablar de literatura. Vos publicaste sí. Vete de mí y ahí te contacto. Esta anécdota es buenísima. Te contacta un grupo de filmación de Eslovenia cuando se traduce la novela y te invitan a ir allá al pueblo de tu papá. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue el...? Claro, yo justo había sido invitada en el 2009 a un festival en Eslovenia, ¿no? Sí, Un festival que es internacional, o sea que van autores de todo el mundo, pero los invitados como especiales éramos cuatro, eh, yo estaba entre ellos, después había un francés, un norteamericano, toda gente de primer nivel. Y ahí gustó mucho lo que yo mostré, que era lo que tenía publicado, y entonces
a partir de ahí surgió, bueno, ¿qué tenés para publicar? Porque queremos publicar algo tuyo. Y justo acá en Buenos Aires salió ese mismo año la novela Vete de mí, Vete de mí. que fue mi primera novela publicada. Entonces la leyeron y dijeron, bueno, vamos a publicarla, vamos a traducirla, publicarla acá. Y salió en el 2010 y ese libro, traducido al esloveno, fue leído por, bueno, por mucha gente allá, pero particularmente uno de los lectores fue eh, Clement Vervaek, que trabaja en una biblioteca popular. Y él sintió algo especial con esa novela y se le ocurrió la idea de venir a Argentina, filmar las locaciones de la Claro. novela, un poco en la Patagonia, un poco en Almagro, ¿no? El Abasto, todo eso. Y además llevarme allá, porque se enteró que yo tenía ascendencia eslovena por parte de mi papá, y empezó ese proyecto que para mí era una locura total, pero bueno, viste esas cosas que te dicen, que te llaman, te escriben y vos decís, bueno, sí, A, sigo adelante. a lo mejor se da, ¿viste? Ni Sí, siquiera, yo ni siquiera. pensaba que era una locura, que se iba a frenar en cualquier Sí. momento, pero no, él seguía y seguía, iba consiguiendo sponsors Qué bárbaro. y finalmente me invitaron a ir allá a hacer el recorrido, la gira por Italia, Eslovenia, presentando Qué el libro y lindo. después vinieron acá y fue todo un proyecto maravilloso que terminó ahí el año ¿Vos pasado en... hablás esloveno? ¿Te manejás? No, nada, qué lástima. No, Qué no, lástima. apenas sé decir Juala, que es gracias y un par de cosas más porque mi abuela cuando éramos chicas nos hablaban esloveno, ¿Qué raíz tiene el esloveno? ¿Qué es? ¿De lengua germana? ¿Qué es? eslavo. ¿Eslavo? No, no, Ah, eslavo, eslavo. 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 Sí, sí. Pero no, yo no hablo esloveno ni nada, pero fue ir a, ya había estado en el festival ese y me sentí como en casa. Y después cuando volví presentando el libro y conocí al equipo de filmación y todo eso, fue como realmente encontrar una parte de mi familia. Era es gente maravillosa, ¿no? Así ¿Qué que va? bueno. Te cumplieron el sueño, fue El sueño de la sí, piba, sí, el porque, zapallo se hizo, la calabaza se hizo carroza y te llevaron. claro, porque pensaba, mi familia se fue de acá como expulsada por la miseria, por tantas cosas, y es la literatura lo que hace volver Sí, tal cual. ¿no? A una parte de la familia y que me reciban con honores en Eslovenia y que esto y que el otro. Era como, no sé, como cerrar un círculo que termina tan bien, Qué, ¿no? qué Fue una bueno. satisfacción enorme y fue tan Qué- fuerte que ya te digo, dije, basta de exposición, ahora quiero estar para adentro. Pero si Y, te invitan de vuelta, vos decís que no, sí. con ellos seguimos en contacto Qué y bueno. siempre está la idea de volver y qué sé yo. ¿Y la película que hicieron, que hizo algún recorrido, se estrenó en el Malva? ¿Dónde la dieron? Sí, bueno, primero me invitaron allá a presentarla. Se presentó en el Festival Nacional de Cine en Eslovenia, participó en el Festival de Documentales. Bueno, también otra gira, ¿no? El tercer viaje allá y ya presentando la película y recibiendo los elogios de tanta gente que se emocionaba y qué sé yo, fue muy lindo. Y después acá hicimos la presentación en la Biblioteca Nacional, eh, lo presentó Canela, Gigliola, Sí. eh, y también a sala llena. Ah, salió junto con las Crónicas de Eslovenia, que es un ebook, ¿no? Un libro Ah, sí, digital. sí, Mm. sí. Leamos.com Este, y estas páginas baja libros, ¿no? claro, la editorial es Indie Libros
y se consigue, sí, en Bajalibros y qué sé yo, que son las crónicas, pues yo ya cuando iba para allá pensaba esto va a ser muy fuerte, entonces como para tener un filtro, un refugio, dije lo voy a ir Sí, sí, sí. escribiendo todo, y entonces todo ese material después formó parte de ese libro que se llama Que, Diario de que Eslovenia. está ahí en ¿M? la web y se puede conseguir, el diario de Sí, Eslovenia. sí, sí, por Buenísimo, ebook. Mm. buenísimo. Ale, vos sos multifacética porque sos autora, pero también sos la directora de la revista La Balandra. No, yo fui la creadora de la revista, Sí. o sea, la inventé y la dirigí desde el 2011 al 2019, el año pasado, Ah, dejaste. cuando, sí, cuando me dijeron que no había más plata para seguir haciéndola, entonces, bueno, renuncié porque la idea que seguía teniendo, digamos, el financista no me parecía algo bueno, entonces ahí dije, despéguenme de este proyecto, de lo que sigue, de la fundación, porque yo no tengo nada que ver. Claro. La revista fue una cosa hermosa, fue muchísimo trabajo, pero fue una etapa que preferí cerrar antes que seguir. Claro, pues yo te iba a preguntar eso. ¿Qué tiene que tener una revista literaria? ¿Qué considerabas vos que era importante? Textos literarios, pero además notas, ¿cómo funcionaba eso? Sí, yo la enfoqué más por el lado de, bueno, qué quiero aportarle al lector o la Mm, lectora que no tengan todavía? Y para mí, fue muy importante mostrarles la trastienda de lo que es el oficio de escribir y poder eh, hacerles como un acceso a lo que, a todo eso que nosotros, que somos autores o autoras, conocemos por haber pasado años haciéndolo. mm, Entonces, le mostraba lo que era el mundo editorial, le mostraba lo que era el- los, las librerías, el mundo de las librerías, lo que era el autor como lector, sí, eh, también autores extranjeros que acá no habían sido publicados, nociones de oficio, bueno, como una batería de asuntos que para mí eran importantes, que conociera todo el que quiere escribir o se interesa por el oficio. mm, Y con esa meta en la cabeza iba armando cada número, ¿no? Tocando total. asuntos también que estaban en el tapete, como por ejemplo en un momento cuando empezó esto de la literatura femenina, digo, bueno, hay literatura femenina o masculina, o es mejor escribir, no, es más importante escribir novela o cuentos, o hay que corregir o no corregir, o sea, cada número traía un asunto que yo escucho que está en boca de todos, que le parece importante a la gente que escribe o lee o le Sí. interesa la literatura y en base a eso armaba el número. Pero ya te digo, en el 2019, cuando vi que no iba a haber más plata para sacar la revista y Claro, el proyecto que seguía no me hacía sentir identificada, dije, hasta aquí llegué. retiren mi nombre de acá, hasta acá llegué y bueno, no sé lo que estarán haciendo, no me interesa tampoco, Sí. pero Sí, yo igual creo que fue, esas despedidas se viven con cierta pena, porque tanta energía puesta, tanto trabajo, eh, claro. se termina, pero Pero bueno, bueno, es así. siempre hay Sí, oportunidad, sí, sí, sí. Creo que lo bueno también, viste, a veces yo siempre pongo el ejemplo de esas series que están buenísimas y siguen haciéndose y siguen, y vos decís, mátenla de una vez, maten a la vaca, ¿no? sí, 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 Terminemos con sí, esto. sí, sí, O sea, un éxito, fue algo maravilloso. sí, Cierren de una vez, sí, no traten de sí, seguir sacando. sí, Bueno, para mí termina, es mejor. terminen bien arriba, ¿no? Que se vaya. Pasa Claro, con las novelas también, es decir, sabés sí, cuándo tenés que poner el punto final.
no sigas la claro, historia que se va cayendo y claro, y el lector sí. va falleciendo, Y lo mismo desfalleciendo. en la escritura también, sin llegar al final, hay gente que, por ejemplo, al principio pone todo, o es su primera novela y lanza todo lo que quiere. Y vos decís, guardate esto, no, no es necesario, ¿no? No es Claro, necesario decir todo, hay que claro. saber seleccionar. ¿M? Sí, sí. ¿Qué transmitís? ¿Vos tenés alumnos, talleres? Eh, Sí, yo tengo un taller online ahora y hago supervisiones de obra diariamente. O sea, tengo muchos autores y autoras que supervisan su obra conmigo. Eso es mi, mi medio de vida, sí, digamos. sí. Y hace muchos años, hace como 20 años que lo hago y, Qué bueno. sí, me da mucha satisfacción ver Digo, cómo. digo, ¿vos crees que con las técnicas y aprendiendo cómo se escribe una novela, cualquiera puede escribir una novela? Bueno, O mira, un cuento, digo, lo que sea. yo Digo, lo que puedo enseñar y lo que enseño o lo que guío al autor o la autora es en el oficio. Después, más allá de eso, si alguien tiene talento o no tiene talento, eso queda fuera de mis claro, posibilidades de enseñanza. Yo le transmito todas las herramientas y los recursos del oficio y le señalo todo lo que puede mejorarse en una obra para alcanzar un nivel de literatura, porque una cosa es tener una obra bien escrita. Eso es muy fácil. sí. Eso con las técnicas se llega a hacer una obra bien escrita. Incluso hay gente que sin hacer ni talleres, ni supervisión, ni nada, puede escribir muy bien. Pero de escribir muy bien a hacer literatura hay un trecho Sí, sí. importante y hay que encontrar la diferencia. Hay gente, yo he tenido autores que han supervisado conmigo que, no sé, tienen 10 novelas escritas y las lees y ahí no hay literatura, hay algo muy bien escrito, pero eso no es literatura. Me Entonces, encanta lo que decís. ¿Y qué le da literaturidad a un texto? ¿Qué crees? ¿Viste? ¿Te acordás de los formalistas rusos que hablaban de la literaturidad del texto? Bueno, sí, para mí lo que hace la diferencia entre un texto bien escrito y un texto donde hay literatura es que hay una mirada, ¿no? Una mirada del autor que es intransferible. O sea, vos podés saber escribir muy bien, pero no lográs transmitir tu lenguaje. Por ejemplo, vos lees a Borges, a Kafka, a sí. Pedro Páramo, a Sí, Rulfo, a Rulfo. y reconoces ahí una mirada particular, Una voz, ¿no? sí. Una voz, una mirada sobre el mundo que no se parece a ninguna. Y no importa que ellos sean los más grandes o los más admirados, cada uno de nosotros puede tener esa voz, si es que la tiene, porque hay gente que directamente no la tiene. Bueno, puede escribir muy bien, pero no tiene esa, esa voz particular, esa mirada particular. Lo que yo hago es tratar de llegar a, a que cada autor o autora encuentre su propio lenguaje, ¿no? Y entonces una mirada particular y todos los recursos del oficio puestos a disposición de esa mirada, me parece que ese combo logra hacer literatura. Claro. Sí, involucrarte de alguna manera con la historia que estás contando. Sí, un punto de vista. Hay escritores que uno tiene la sensación de que escriben para afuera, se limitan a contar la historia. Es que hay algo genuino, hay una verdad en el escribir que hay que llegar a esa verdad. Uno puede contar lo que le pasa a un personaje
sin meterse en el personaje, sin saber lo que le pasa a ese personaje. Entonces el lector o la lectora van a encontrar hechos y referencias a acciones y todo eso, pero hay como un filtro, una distancia que te hace permanecer afuera. Lo que consigue la literatura es atrapar al lector y meterlo dentro de la historia, dentro del personaje, se borran las barreras, ahí ya no hay distancia entre el lector y lo que está contando la historia. A veces es difícil de definir así con teoría, pero, pero yo, digamos, cuando he sido jurado concurso, muchas veces me doy cuenta, te llegan, no sé, 40, 50, 70 novelas, Mm, y vos empezás a leer y decís, esto está bien escrito, esto está bien escrito, esto es un desastre, esto está bien escrito. Acá hay literatura. claro. Hay una donde encontrás, ya desde la primera línea, Sí, reconoces, acá hay sí. literatura. Sí. Yo Y no importa si lo soy conoces. amigo de Goebbels y Goebbels tiene una frase que es similar que es, acá hay un autor, acá hay un autor. Claro, que Esto es a bueno, pero veces, acá hay un autor. sí, es que se reconoce inmediatamente cuando Sí, haya, vos percibís que ahí hay una mirada particular, hay una música que es de ese autor autora. A veces tienen fallas, tienen problemas incluso de sintaxis, pero reconoces que ahí hay algo, ¿no? sí, Y ahí vale la pena seguir trabajando. Ahora, hay muchísima gente que cree que es escritor o escritora por el solo hecho de escribir claro, bien. claro. Bueno, Sí, bueno, son puntos de vista. Qué sé yo. Vos no, pues está trabajaste, bien que lo sí, disfruten, pero nada más, claro. ¿no? Trabajaste como editora también. Sí, sos editora. Claro, porque yo, mi trabajo, digamos, es ver el material y mostrarle todas las posibilidades de edición que tiene eso para alcanzar un nivel, eh, nivel literario o un mejor nivel. A veces no se alcanza un nivel literario, pero eh, tratas de señalarle todos los recursos que puede haber para que ese texto brille, Mm. ¿no? Entonces, Y un editor sí, siempre sabe lo que está buscando o la editorial le hace alguna bajada para, como estoy buscando determinada clase de texto o no, pero yo no va a trabajo para bus. ninguna Claro, editorial, digamos. Mi claro, trabajo de edición consiste en llevar un texto del que me contrata al sí. mejor nivel posible, ¿no? Mm, Siempre buscando que eso sea literatura, pero eh, yo no trabajo para editoriales. claro, Yo lo que hago es, bueno, vos venís con tu novela o tu libro de cuentos y decís, a ver, ¿qué te parece? Bueno, yo te hago una lectura, una devolución y si querés empezamos a trabajar claro, sobre eso para alcanzar el mejor nivel, ¿no? claro. Ale, ¿tenés así un canon personal de autores o de novelas que decís, son esas novelas que me formaron como escritora? ¿Tenés así 5 libros o 4 libros que son referencia de lectura siempre? Claro, cuando uno dice que me formaron como escritora, no, yo me formé como escritora gracias a dos personas. Una es Ana María Yúa, que leyó mi primera novela, que tenía como 1000 páginas, y me dijo, vos tendrías que hacer taller literario, me tiró un par de puntas que me hicieron ver por dónde, ¿no? Y después también me pasó el teléfono de Liliana Hecker Ah, y de Enrique claro. Medina en ese momento, que era Uh, como un boom. Bueno, Enrique Medina. eh, y entonces yo empecé a hacer taller con Liliana Hecker. Después, claro, uno se va, digamos, puliendo internamente, pero más por el trabajo que hace que por lo que puede ofrecerle una lectura. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leía Proust,
que Mm, fue todo un invierno que estaba re mm. deprimida y leía uno de los... toda la obra de Proust la leía Sí, así, terminaba un libro, empezaba el otro, creo que eran 8 tomos, ¿no? De claro, Alianza sí, Intelectual o algo así. en busca del tiempo perdido, sí. Lo leí de corrido y no podía creer la maravilla que tenía frente a mí. Y durante mucho tiempo en el taller me decían, deja de leer a Proust, porque era como que como él lo hacía, yo creía que lo podía hacer también, pero Claro, no por imitarlo, sino porque me maravillaba. Así muchos autores y autoras a uno le hacen sentir que puede aprender. sí. Por ejemplo, yo digo, si yo leo El Dios de las pequeñas cosas de Mm, Arundhati Roy, o leo, creo que se llama La vida entera de David Grossman, sí. un israelita, o Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, Y seguro, Austerlitz de Sebald, sí, Delirio de Laura Restrepo. Son libros que, que me enseñan porque me conmueven. qué bueno. Proust me conmueve. Entonces, yo creo que ahí uno lo lee y lo lee como absorbiendo la energía. No sé si después eso queda plasmado en la obra. Tal vez hay mucha gente que me dice, vos escribís mucho sobre los procesos mentales. Y yo digo, quizá puede venir de haber leído tanto a Proust y disfrutarlo más que leído, porque a veces uno lee y lee y Sí, no. Pero yo creo que todo eso te va haciendo como un sedimento, ¿no? sí, Que después cuando baja la admiración y queda lo que te ha dejado ese autor o autora, eh, mm, sí se incorpora a tu propio lenguaje, a tu propia mirada, ¿no? Porque sí, descubrís un mundo sí, nuevo por donde observar lo que pasa. sí. Entonces, en ese sentido, todos estos libros que te fui nombrando y muchos otros que seguro me olvido, me abrieron la Va, cabeza, me sí, van enseñan. formando tu estructura de escritora. Vas, Richard Ford, por mm, ejemplo, sí, ¿no? sí, Canadá, sí. francamente Frank, Frank, sí, eh, incluso lo que opinan a veces los autores o autoras sobre la literatura, eso también te enseña, ¿no? A mí ujú, me parece que hay muchas cosas que uno puede aprender de la mirada del otro, pero no para copiarlo, sino para abrir un poco la cabeza, ¿no? sí. Sí, es cierto que cuando uno empieza, si tiene así como un autor que ama, tenés cierta tendencia a querer copiarlo o imitarlo, porque como lo admirás tanto, este, te gustaría Bueno, escribir. yo, Pero eh, bueno, después te vas curando. Con las páginas te vas sí, curando. muchas veces cuando vienen a autores o autoras nuevos a trabajar conmigo, veo que escriben muchísimo. Hay mucha gente que quiere escribir y siente que su literatura es borgiana. Entonces, digo, vamos a deshacernos de esa lapa, ¿no? De todo ese lenguaje Sí, heredado, que no es sí, el tuyo. O claro. sea, Borges es irrepetible, vos sos Sí, irrepetible. Y sí, eso, pero queda como la etiqueta literatura sí, Borges, sí, sí, ¿viste? sí, Bueno, sí, también sí. hay que sacarse de encima todo Sí, eso. sí, sí, hay que desprenderse. Ya está, ya estuvo, es genial. Se puede leer cuantas veces que uno quiera, pero ya está, hay que avanzar con otra cosa. El otro día la escuchaba a Mariana Enríquez que hablaba de la literatura de género y los adolescentes que escriben género aman a Poe y entonces quieren escribir El corazón del actor. Y ya está, ya lo escribió Poe Claro. hace 150 años, no sé, o más, 200 años. Este, no se puede escribir como Poe terror. Ya está, Claro, pero sí te podés nutrir de esa admiración que vos sentís, incluso estudiar la técnica como para claro, decir, a ver, cómo logró tal cosa, claro, cómo, pero después hay que volverlo personal, ¿no? sí, Y ahí es donde aparece el lenguaje propio
que es lo más difícil Sí. de conseguir, de ponerse en contacto con la propia voz y a partir de Y en ahí todo caso, escribir. reescribir, porque la literatura también es eso, es una reescritura. Digo, ¿quién tiene la originalidad absoluta? Uno reescribe lo que ha leído y de lo que ha visto. Me parece que, ¿no? Sí, es que eh, el concepto de original para mí es algo tan natural cuando uno encuentra su propia voz, porque no hay otro que escriba Claro, como vos, no claro, importa si fueron mejores o peores, no hay sí, nadie que pueda claro, escribir con tu propia mirada, sí, pero tenés que encontrar esa mirada y entonces ahí hay originalidad. claro. Si vos te deshaces de todo lo heredado, lo admirado y qué sé yo, y encontrás tu verdad, bueno, Genial. ahí hay originalidad, no hay nada que hacer. Sí, genial. Alejandra, un placer haberte conocido, haber charlado, la verdad, muy interesante. Toda la charla bueno, me quedé así escuchando. Bárbaro, bárbaro. Tus alumnos deben estar felices con lo que vos transmitís y el amor que tenés por la escritura. Así que bueno, nada, te agradezco que hayas participado de estos vivos. Es una forma de que vayamos conociéndonos todo lo que estamos en este métier de la literatura. Así que buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, espero que puedan leer mi obra o los libros que van saliendo, esta reedición de De- Vete de mí, en la que trabajé un poco más sobre lo que era la novela original, porque, viste, va pasando el tiempo y uno dice, voy a ponerla a mi altura ahora, así que estoy muy contenta de que haya salido la novela para que Genial, esté al alcance de los nuevos genial. lectores y las nuevas lectoras. Ahí, ahí Gracias por todo, ¿eh? alguna alumna tuya dice, la amamos. Así que bueno, es lo Ah, que Betina Bensignor. Así que sí, bueno, saludos a Betina. anda. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y lean Vete de mí y todo lo que encuentren a la mano de Alejandra Lorenzic. Gracias, chao, gracias. chao, Chao, buenas Héctor. noches, hasta Chao a luego. todos. Esto queda grabado, así que lo van a poder seguir viendo y en YouTube también. Gracias, chao, Bárbaro. chao, chao, Chao. chao. Chao.